buenas noches. Estamos dando inicio a un ciclo de programas, ¿verdad? Que vamos a estar compartiendo juntos, tal como lo decía la portada, Tiempo Expreso. ¿Desde dónde? Desde una cafetería que está comenzando, que está en un nuevo comienzo, ¿verdad? Y como muchos en medio de este tiempo estamos viviendo un nuevo comienzo. Justo cuando en nuestra sociedad y en el mundo entero estamos viviendo un tiempo bastante complejo, una pandemia mundial que tiene a muchas personas, ¿verdad?, encerrados en sus casas, prácticamente encarcelados y cuidándonos, ¿verdad?, con algún grado de prudencia importante para no terminar contagiados. Vamos a estar acompañándoles semana tras semana en este programa que les va a venir a acompañar en su casa, ¿verdad? Para hablar de café, para hablar de temas interesantes, contingentes, ¿verdad? Y para hacer ameno este tiempo y tener un encuentro a mitad de semana, como lo dije al principio. También nos va a estar acompañando permanentemente Carlos, ¿verdad? Nos va a estar acompañando y hablándonos un poco del café. Carlos, muy bienvenido, un gusto. Te había saludado con el codo, pero se me fue, ahí está, ¿verdad? Y qué alegría que nos abran las puertas de esta cafetería. Ajá, bienvenido a Café de la Torre, una cafetería de especialidad, donde ahí vamos a estar hablando en esta noche de las distintas preparaciones de café. Ajá. Sí, y al mismo tiempo las mismas técnicas para sacar la infusión de café. Bueno, entonces vamos a entrar un poco en la cultura, porque resulta de que como chilenos nosotros no tenemos mucha cultura de café. No, y tenemos mucha más cultura de vino que de Eso. café, porque somos productores de vino. Claro, claro, sobre todo en esta región, ¿verdad? La región del Maule, para quienes nos van a ver en diferentes partes del país o del mundo. Es una región que una de sus mayores productividades, como tú lo decías, es el vino. Es el vino. Quizás en otro programa podríamos hablar del vino. No estaría malo, ¿cierto? Estaríamos algún experto de vino, ¿verdad? Considerando lo importante que es inclusive para nuestro comercio. Sí. Y que se parecen ambas en la variedad, por ejemplo, de distintos tipos de café. Claro. Hay también diferentes tipos de vino. Oye, mira, hay un detalle con respecto a lo que tú estás hablando. En el vino se acostumbra a catar. Sí. ¿Verdad? A catar. ¿En el café también? También. Es Interesante. más, por ejemplo, el vino tiene antioxidantes, ¿cierto? Correcto. El café también. Wow. Bueno, entonces vamos a ir en ese paralelo. De pronto vamos a tener a un invitado que te acompañe ahí, que sea un compañero tuyo por una noche, ¿verdad? Sí. Y podamos hablar también del vino. Vamos a tener semana tras semana invitados para conversar de temas puntuales, específicos, que de pronto al público que va a estar ahí le va a interesar. Queremos colocar, bueno, si de pronto ustedes quieren colocar un tema de conversación, creo que sería bueno que nos escriban, ¿verdad? Vamos a estar en las diferentes plataformas como YouTube, como Facebook, como Instagram o Twitter. Y a través de las diferentes plataformas usted pueda poder escribirnos y quizás colocar un tema en la barra, en esta barra de café. Vamos a ir a una pausa, ¿verdad? Para luego de un rato volver con nuestro primer invitado, que va a ser una sorpresa, ¿verdad? Y a la vuelta de esta pausa vamos a tenerlo aquí. ¿Tienes curiosidad por quién puede ser? Sí, totalmente. Y seguramente usted también va a tener curiosidad. Vamos a la pausa y volvemos. Café Expreso cuenta con el alto auspicio de Cafetería La Torre, una experiencia de calidad. Este domingo ya inauguramos Avenida 30 Oriente, número 1566 en Talca. Visítanos y síguenos en Instagram como Café de la Torre. Roche, panadería y pastelería gourmet. Disfruta de un sabor sublime. Contáctanos al número que aparece en pantalla y síguenos por Instagram como Roche_gourmet. Bueno, y ya estamos de vuelta. Como habíamos quedado antes de la pausa, Carlos, y te dije, teníamos un invitado especial. Un invitado especial. Eso no es cualquier invitado, es un invitado que tiene que ver con la historia de mi vida. Ah. Entonces, ¿verdad? Este invitado nos va a acompañar durante el transcurso de este programa. Vamos a estar tocando algunos temas bastante interesantes que quizás a algunos les van a traer alguna claridad de dudas del tiempo que estamos viviendo. Y específicamente, ¿verdad? En el día de hoy tengo el gusto, el honor y la alegría de presentar a nuestro invitado de honor. Jennifer, muy bienvenida.
¿Quién es su esposa? Un Bravo. aplauso para ella. Hola, muchas gracias por la invitación, gracias por invitarme hoy, poder estar con Carlos, contigo, y de verdad que estoy contenta de poder compartir este tiempo. Bueno, Tiempo expreso. Claro, esa palabra es clave en medio del programa y ¿Verdad? para todos los que nos escuchan, tiempo expreso. Tiempo expreso. Lo que significa que durante este programa, como lo decíamos al principio, vamos a estar conociendo un poco del café, Ujú. de su historia, De la cultura de café. de la ¿cierto? cultura que nosotros no tenemos mucho. Ujú. Sí. Oye, hay países como por ejemplo Argentina, Buenos Aires, el tema del café, Argentina, Buenos Aires, específicamente. Argentina. Aquí hay mucha cultura. Sí, lo que pasa es que las cafeterías están en todas partes y es un lugar de conversación. Entonces el café no es solamente el café, hay una cultura en torno al café, Es hay una verdad. Y historia. eso pasa también por la influencia italiana que han tenido. ¿Ah, sí? Claro que sí. Porque Italia se adueñó del café. Porque, díganme, ¿Italia produce café? Desconozco, yo soy... Produce Muy, muy poco, sí. pero muy produce. conocido. Usted llega a Italia y dice café, No, pizza. lo pisa. Entonces ellos De hecho- se adueñaron del café, Ya. hicieron propio y no son grandes productores. Pero ellos fueron muy influyentes en Brasil, por ejemplo, en los También. lugares donde llegaron, porque en Brasil, aunque era un país cafetero, pero ellos llegaron como con todo el tema de, como el nivel del Ujú. café, ¿o no? Sí. Por eso todas las grandes algo. marcas o las más conocidas son de Italia. Mira, Oye, y si tuviéramos que hablar del origen, yo tengo una idea, por ahí vi algunos programas, pero puedo equivocarme. Puedo equivocarme. chicos. Chan, chan. Yo puedo equivocarme. oh, ¿Tú te equivocas? a veces. Claramente. Casi llego a la perfección. Sí, casi. ¿Y tú, Carlos, te equivocas? Sí, me equivoco. Sí, porque tú estás... Me lo dicen en la casa. Estamos me en el equivoco. aprender del café. Estamos Sí. en el Ah, te lo principio. dicen en la Sí, casa. me lo dicen en la casa. Oye, y cuando estamos en la cafetería de la Torre, Sí, estamos en la cafetería de la Torre, cafetería que la vamos a hacer de especialidad, de café de especialidad. Mm. Que este tiene como característica que es un producto muy bien cuidado. ¿ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que tienen cuidado al tostarlo, al separarlo, ¿cierto?, de otro tipo de café o por ejemplo, el grano, la semilla. Porque, ojo, no es un grano, es una semilla. Ah, interesante. Sí, solamente que en el lenguaje estamos con el grano de café, ¿no? Ujú. Es una semilla porque si uno la planta, van a Produce. produce. Siempre y cuando no esté tostado. Claro, Ya que te siento esta, ya te quedo. Sonoro, ya sí. murió. Y el café de especialidad también pasa por un escrutinio donde se va a catar el café. Y ahí se le da un puntaje. Y el puntaje para que sea de especialidad siempre tiene que ser de 85 puntos hacia arriba. Ya. Ese puntaje, en ese puntaje estarían catalogados estos cafés comunes de supermercado, de tarro, que uno conoce, Lamentablemente- que tienen tan buena publicidad, Sí. buena imagen, y Todo algunos... lo premium, ¿cierto? Sí, por ejemplo. Primera selección que hablábamos, tienen casi siempre menor de 85 puntos. O sea que nos están vendiendo algo que no es. Exacto. Que no es tan premium. Qué O- fuerte. Porque qué uno fuerte. dice es premium según quién. Y ahí es donde falta la información. ¿Ya? Y entonces al mismo tiempo, por ejemplo, el que vamos a tomar hoy día es un café Colombia, de origen Colombia. Ya. Cuando hablamos de café de especialidad nos vamos a los orígenes. Entonces, este es del café de el fundo, la parcela, la finca La María. La María. ¿Qué es lo que Ay, hace el María cafetal? pues, La como María en pues. Colombia, pues. Oye, tú, perdona Carlos, tú has estado en Colombia. Sí, tuve la oportunidad de estar en Colombia en el año 2009. Pasé ahí por Bogotá, estuve unos días en Bogotá. ¿Bonito o no tan bonito? ¿Qué? Bonito, Sí. sí. Yo recuerdo que dentro, bueno, nuestra historia, hay un detalle importante que tiene que ver con, vuelvo al tiro al café, pero Sí. es que me acordé, en esa ocasión cuando tú viajaste, creo que fueron a algún centro comercial, y tuvieron la experiencia que de pronto uno desconoce al estar a este lado del mundo, ¿verdad? De que cuando llegaron al centro comercial, puertas abiertas, la policía... Ay, sí. Bueno, ahí me explicaban que años atrás hubo un atentado en un centro comercial específicamente. Y por eso desde ahí, cada vez que uno entra a un mall,
abren así la policía. Claro, la gente ahí está acostumbrada, pero yo como iba por primera vez casi me moría. Si abría la puerta, ¡ay, qué va a hacer! No hice nada. Y en realidad, claro, metieron los perros y abrieron así todo el auto y lo revisaron por si hubieran bombas. Entonces, Bueno, y el eso es detalle- común, pero para uno Claro, es como... o sea, para uno no es común. Claro. Entonces que de pronto uno se siente invadido, ¿verdad? Carlos, y otro detalle, antes de que avancemos con el café que a lo mejor hoy nos vas a preparar, también el detalle de la historia. Cuando hablamos de la historia del café, yo puedo tener una noción, o sea, a mí se me puede ocurrir o se me puede imaginar, pero no tengo la verdad al respecto. ¿Dónde nace el café? La Antes de que lo historia, digas, sí, antes sí. de que lo digas, ¿tienes alguna idea tú o se te ocurre? ¿De dónde? ¿De dónde nace? No sé. Bueno, siempre he leído como que dice café arábico. Ajá. Entonces pienso que es de los árabes, de Arabia. Ya. No Sí, sé. de bien. No sé, pienso que por ahí. Porque siempre dice como 100% arábicos. Me imagino que eso debe ser importante. Ok. ¿Se lo cuento como cuento corto o cuento largo? Mediano. Mediano. Seamos expresos. So. Con tiempo expreso, entonces, el grano primero no se toma, antiguamente no se tomaba, Ya. se comía. ¿Ya? Eso sí Entonces, que es como novedoso. nace, la historia dice que nace en África, en las montañas de África, y que un campesino empieza a darse cuenta que sus ovejas subían, después en la noche bajaban y estas se volvían locas. Entonces él fue No era una cabra loca, era una oveja loca. Él fue a los sabios y dijo, oigan, mis cabras se están comportando de manera Mi muy oveja, extraña, mi oveja. mi oveja se están comportando de manera muy extraña, ¿qué pasa? Y le dice, están comiendo esto. Y le dice, pero es que ese es un árbol, es normal, le dice, porque más encima el cafetal, o el cafeto, que así se llama el árbol, si uno come el fruto, da indigestión. Uno va al baño sí o sí. Es fuerte. Entonces, en esos tiempos no era visto un buen árbol. Ujú. Un árbol común y corriente, entonces nadie lo pescaba, nadie lo pescó. Entonces, uno de los sacerdotes, uno de los sabios, le dice, ¿sabes para lo que sirve esto? Para el fuego. ¡Pum! Y se lo tira. Ya. Y ahí se dan cuenta que sale rico olor. Mm. Y se dan cuenta de ahí que es comestible. Ahora, el café como grano lo comían. ¿Pero sabe para qué lo comían? Porque quitaba el sueño, lo ocupaban para meditar. Interesante, ¿eh? Entonces así los sacerdotes Mantenían comían, podían estar con los ojos cerrados y no se quedaban dormidos. Ah, interesante. Interesante. Y después llega el árabe, ¿cierto? En este tiempo el Imperio Otomano, y le muestran el pan y le dicen que interesante, y no se les ocurrió echarle agua, ¿Ya? y así nace el café como infusión. Wow. Por eso nace el tema del 100% arábico. Entiendo. Y está claro. siempre la pelea de los italianos dicen, no, nosotros inventamos el café. Y los Ah. arábicos dicen, no, nosotros inventamos el café. ¿Saben cómo lo hace el arábico? Ujú. El pueblo árabe. Hey, nosotros tenemos una semilla, el café que es arábico. 100% arábico. Ustedes tienen un café que se llama italiano. Mm. Todas las semillas provienen de tienen como- nosotros. Tienen la patente, por Tienen la decirlo así. patente. Y así Ok. se ganan que ellos El inventaron derecho. el café. Interesante. Bien. Y hoy, Interesante. y hoy. Y hoy vamos a probar entonces un café arábico, pero de origen colombiano. Ah, ya, ok. ¿Ya? Cuando dicen Sembrado en Colombia. Sembrado en Cosechado Colombia. en Colombia. ya, y les voy a servir entonces, mientras tanto voy a preparar un café, como de un tiempo de expreso, Ajá. un café expreso. Ok, y mientras tú nos preparas el café, seguimos en nuestra conversación. Jennifer, llevamos ya más de 25 años. 26 años y algunos meses. Bueno, la mujer siempre tan detallista, ¿verdad? 26 años y algunos meses, 25 años de matrimonio, Sí. ¿verdad? Y un año y fracción de conocernos intensamente, ¿verdad? En un amor apasionado, en donde el Señor nos conectó. Esta luz divina, Él los conectó. Dios estuvo presente para los que tenemos fe, Él estuvo presente en Cierto. medio Sí, de esta sin relación duda. desde el principio. Y quisiera ir marcando un detalle. En medio de nuestra relación hubo un tiempo en que nos conocimos. ¿Cierto? En medio de ese tiempo, bueno, probablemente lo voy a hablar aquí, destapar a
a la historia, nosotros no éramos lo que esperábamos. Yo creo que todos nosotros teníamos un estereotipo de lo que nos hubiese gustado. Sí. Y nosotros nos conocimos y no necesariamente nos gustamos. No, de hecho a ti te gustaban las... ¿Pero por qué yo? ¿Por qué no tú? Bueno, a mí me gustaban rubias, moya. Sí, tal Sí. como yo. Igualito. ¿Y a ti te gustaban? Morenas. Bien morenas, dijo el Felipe. Bien morenas. Así como yo. Claro, Claro. correcto, bien morena. El tema es que, bueno, se comienza a dar esta relación y terminamos enamorándonos apasionadamente. Tiempo que duró aproximadamente un año, ¿verdad?, de conocernos. Y en este año nosotros tuvimos la oportunidad también de llegar a concretar un tiempo de noviazgo. Muy corto el tiempo de noviazgo, fueron Un año y 2 meses. un año y 2 meses. Y luego vino el tiempo de casarnos. Ujú. Y continuó con que luego vino el tiempo de que llegara nuestro primer hijo, Ivette, ¿verdad? Un sueño, bueno, a ti también ahí hubo algo que despertó dentro de ti el deseo de tener Ser hijos. madre. Pasamos a llevar algunos acuerdos, ¿verdad? 5 años de diferencia. Claro, dijimos después de 5 años de matrimonio vamos a tener hijos y de pronto le vino la pasión por tener hijos A los 2 años. mujer, ¿verdad? Llegó la idea. Al año y fracción llegó nuestro primer hijo. 2 años. 2 años. Creo que en la relación matrimonial siempre hay tiempos que se van viviendo, Ujú. ¿verdad? Ya nosotros en diciembre cumplimos 25 años de matrimonio y en estos 25 años de matrimonio el tiempo parece que ha venido a marcar la historia. Sí. No solo la historia de una familia, no solo la historia de un matrimonio, la historia de una nación, sino la historia del mundo. Parece que el tiempo es muy relevante. Y es un tema que a ti en estos últimos años te ha apasionado mucho. Por eso hoy día estás dentro de nuestros invitados, bastante en familia, bastante cercanos, ¿verdad? Tenemos una historia en conjunto, en donde hemos convivido, hemos compartido muchas aventuras, conocer, estar en diferentes lugares, tener una familia. Ujú. Pero el tiempo en estos últimos años para ti ha sido trascendental. Sí. Y es por eso que hoy día, dentro de las primeras preguntas que tengo para ti es, ¿por qué el tiempo? ¿Por qué de pronto te sumerges, ¿verdad?, en una dimensión de conceptos, de palabras y de todo lo que se habla al respecto? Bueno, yo creo que el tiempo ha sido siempre muy transversal. Siempre al hombre en general le ha apasionado mucho el término y el tema del tiempo. Los científicos, ¿verdad?, hace muchos años, muchos siglos atrás, han estudiado todo lo que es el tiempo. De hecho, se han hecho muchas teorías del tiempo. Einstein fue uno de los que marcó la pauta respecto del conocimiento, de la investigación con respecto al tiempo. Uh-huh. Y eso ha hecho que también de ahí aparezcan muchas películas, ¿verdad? Y lo que nosotros conocemos del tiempo es súper poco, muy escaso, porque en los colegios generalmente te enseñaban del tiempo en historia prácticamente respecto de la línea de tiempo. Entonces te explicaban, ¿verdad?, la prehistoria, la historia, distintos... Oye, y hoy nos quieren sacar la historia. Claro, más encima. Sí, ya pues nos que sacaron alguna vez la educación cívica y ahora nos quieren sacar la historia. de alguna manera ir ¡oh! ¿Está listo este expreso? ¡Qué rápido! Les presento Wow. un expreso. ¿Qué es lo que podemos ver de un expreso muy intenso? Ujú. Lo difícil del expreso es lograr el equilibrio entre acidez y amargor y al mismo tiempo que tenga cremita, como esta cosita cafecita, Esa espumita. esa espumita. Uno tiene Ajá. que lograr eso. Y Al momento así de de extracción. chico, Y así de chico. oye, o así de pequeño. Es que nosotros los chilenos nos gustan, no tienes un tazón Unos grande. tazones gigantes. Claro, y eso todavía es pequeño, ¿verdad? Me van a perdonar, pero En la Algo- casa. claro. claro, casi siempre estamos acostumbrados a tomar o el té o el café en una pelela, Grande. en algo grande, ¿verdad? Pero bueno, No, estamos aprendiendo de café. ¿A ti te gusta el café? Sí, me gusta, Sí, pero... me di cuenta porque yo soy de tono café. Sí, era justo mi estereotipo. Estoy en el tono, no sé si en el aroma, pero estoy en el tono. Uno de los detalles que tenemos, que Ajá. este es un café con cafeína.
Y Ya. este es descafeinado. ¡Wow! Para nuestra invitada especial hay que cuidarla, ¿cierto? Oh. Entiendo. Entonces, ¿le enseño algo del descafeinado? No tenía idea que había descafeinado en grano. Exacto. Wow. Lo hay, pero es difícil encontrarlo porque es un proceso muy lento que se va haciendo con niveles de agüita. Entonces va pasando y ahí sí van sacando la cafeína. Wow. Esto sí que es nuevo para mí. Nuevísimo. Así como este programa es nuevo, ¿verdad? Es nuevo también este café. Así que por favor, prueben de gusto. Bueno, lo vamos a degustar. Oye, ¿y le ponemos azúcar o no a esto? Por supuesto. Pero tú, ¿qué recomiendas? Yo recomiendo, pruébelo primero sin azúcar. Ok, Y después le va echando azúcar a voluntad. vamos a probar Porque también el azúcar no es rico malo. café expreso. En este programa que Es se intenso. llama Tiempo Expreso. Voy a quedar como ¿Alguien ha la tenido alguna oveja. experiencia? Oye, ¿alguien ha tenido una experiencia con este café de acá de los del estudio? ¿Sí? Inolvidable. Wow. Bueno, luego vamos a presentar a la gente que está trabajando con nosotros en este programa. Ah, tenemos azúcar. Tenemos azúcar rubia, azúcar refinada, que es conocida Ya, como para la mí. blanquita. Si me di cuenta. Bueno, Y azúcar de panela también de Colombia, ya, de Colombia. De Colombia. Bueno, para que todo sea colombiano. ¿cierto? Que tiene para las personas, para que vayan conociendo, tiene como un gustito como a galleta. Ok. Ya. Sabor. Hay algunos que somos muy dulces, ¿ah? Sí, es verdad. Llegamos a ser relajantes de dulce. Sí. ¿Tú consideras que yo soy así? Sí. Sí. Hay personas que a una taza sí Meloso. le echan 4, como 4 cucharadas. Hay personas que le echan cucharadas de azúcar. 4. 4, yo conozco algunos. Sí. Uno de los que está ahí atrás de cámara. El cielo, diría. Vamos a ponerle. Diría alguien que conozco por ahí. Voy a poner un poco de esto. No soy mucho, pero. Es que si esto yo lo acompañara. Es un detalle en realidad. Pero si esto yo lo acompañara, por ejemplo, con una tortita, con algún kuchen, alguna cosa, probablemente no le pondría azúcar. Azúcar, no sería porque necesario. Lo equilibraría, ¿verdad? Sí. Pero hoy solo tenemos una galletita para acompañar y quizás en la medida que vaya avanzando el tiempo vamos a tener algunos otros invitados que nos Pues puedan... para ser descafeinado igual es fuerte, tiene intenso el aroma. Es intenso. El aroma y el sabor. Esa es la idea, no perder la intensidad, Claro, solamente porque perder la En café. los supermercados típico que uno compra el descafeinado y es como que no tiene sabor. Sí, y dice, ah, la cuestión mala. Gracias, Carlos. Continuamos, ¿verdad? Hablando del tiempo, cómo te introduciste ahí, porque en la televisión el tiempo avanza rápido. Sí, muy rápido. Bueno, solo decir algo que el tiempo para mí, bueno, me apasiona saber de esto, porque gracias a unas experiencias que tuve por ahí, me di cuenta de la diferencia que existía en cómo nos plantearon el tiempo Ajá. y cómo realmente es el tiempo. O sea, cuando nos dicen nos plantearon el tiempo y cómo realmente es, Y que lo único que nosotros sabemos de tiempo, bueno, la gente común, no Ujú. los que estudian, ni los astros, ni nada de eso, ni ciencia, Ujú. la gente común y corriente solo sabe el tiempo, que existe una línea de tiempo y el reloj que marca el tiempo. no entiendo. Pero cómo se mide el tiempo es lo que nosotros no sabemos ni manejamos. Entonces, y cuando yo lo descubrí, la verdad, es harta la diferencia. Cuando supe realmente cómo es el tiempo, que el tiempo no es lineal, sino que es en forma espiral y ascendente, es una realidad súper distinta y una forma de medida súper diferente. Esto mirado desde la perspectiva científica. Desde la perspectiva científica, pero también desde la perspectiva de Dios. Ya, O ok. sea, nuestro Dios y Dios en general es un Dios de ciclo. Hay que considerar un detalle cuando mencionamos a Dios, que Sí. probablemente, bueno, no probablemente, sé que hay muchas personas que no necesariamente creen en Dios, pero este es un tema transversal que... Completamente. O sea, de hecho, mi teoría y mi pensamiento es que la ciencia está para corroborar muchas cosas que de Dios ya existen, o sea, Entiendo. que son ya existentes. De hecho, muchos de los científicos que alguna vez negaron a Dios, Ujú. hoy verdad, gracias al bosón de Higgs, gracias a la partícula de Dios que encontraron, es imposible negar la existencia de Dios, ¿verdad? Y existen muchas teorías, muchas posiciones al respecto, pero hoy día encontraron la partícula de Dios, que realmente es impresionante, y bueno, y desde ahí hay muchas cosas que han ido cambiando. Y respecto al tiempo, una de las cosas que más
haciendo un gran resumen porque es como un poco largo el tema, Entiendo. pero sí algo que podemos extraer de allí. Y delante Carlos hablaba, en un momento que estábamos conversando, comentaba respecto de... Tras de cámara, ¿verdad? Claro, detrás de cámara, él habló con... ¿Cuál fue la pregunta, Carlos, respecto al tiempo? Que algo que pasaba mucho antes y que ahora ha ido cambiando es por qué pasa la relatividad de tiempo en la semana, en los años, por qué sentimos que el día se nos hace tan corto y al mismo tiempo por qué sentimos que el año pasa volando. Claro, antiguamente, ¿verdad? Nuestros días eran como súper largos y parecía que la noche era eterna y todo era como muy largo. Y al parecer, pareciera que fuera solo una percepción, pero en realidad, literalmente el día está más corto. Existen estudios científicos que hablan, ¿verdad?, que nuestros días, en lugar de tener 24 horas, tienen 16 horas. O sea, esos son estudios, no es una sí. ocurrencia No, humana. no, para nada. O sea, lo que nosotros percibimos del tiempo, que es más corto, realmente es más corto. ¿Por qué? Porque han ocurrido episodios, ¿verdad?, en la historia que literalmente, que esto está ligado sí o sí a cosas, por ejemplo, como el diluvio. Ajá. Que en general, ¿verdad?, aunque nadie lo quiera reconocer, eso sí ocurrió y eso generó un cambio en el eje de la Tierra. El eje de la Tierra se movió porque fue un cataclismo y eso ha ido haciendo que los años se vayan acortando. De hecho, en esos años el hombre vivía alrededor de, antes del diluvio, 900, casi 980 y algo, me parece que Matusalén, que fue el que más vivió. Y de ahí hacia abajo. Y ese era el rango de años que el hombre vivía. Después del diluvio se redujo a 120. Sí. Pero fue en un proceso. Ajá. Fue en un proceso, no ocurrió. O sea, Un se día para terminó otro. el diluvio, pasaron los 40 días y la edad se redujo a 120. O sea, vino un proceso de disminuir la cantidad de los años. Este es un tema muy interesante. Yo creo que las personas que nos están escuchando en la casa, ¿verdad?, están tremendamente concentrados, porque hoy, cuando estamos viviendo una pandemia de este nivel, creo que no existe, como decía hace unos días atrás este doctor que hoy día está siendo muy conocido en televisión, que ha sido como muy carismático, Sí. muy de piel, muy Sensible. cercano, muy sensible. Él decía, en la historia no de Chile, sino que de la humanidad, no ha ocurrido algo con estos antecedentes. Entonces estamos viviendo un tiempo muy distinto a lo que vivíamos hace 3 meses atrás o hace 10 o 15 años atrás. Y pareciera que las señales que están ocurriendo a nuestro alrededor están diciéndonos algo. Bueno, de hecho, sí, los tiempos se han acortado, y no solamente en una percepción de cómo pasan las horas en nuestra vida, sino que los tiempos también finales también están llegando a un proceso de término. No estamos diciendo que esto se termina ahora por la pandemia, pero sí creo que hay muchas señales, muchas señales proféticas que están en la palabra, independiente si alguien cree o no cree en Dios. Esas Cuando señales, hablamos de señales proféticas estamos hablando de estos anuncios, ¿verdad? Anuncios. Por ejemplo, sabemos que en el mundo han habido personajes, no necesariamente del mundo de la fe, pero que en algún momento determinado anunciaron cosas que iban a ocurrir. Claro. Se anticiparon, ¿verdad?, en su medio, en su mundo, en su como, tiempo. ¿cómo se llamaba este personaje? Nostradamus. ¿Verdad? Uno de los personajes. Y, ¿verdad?, en el mundo de la fe siempre han habido personajes que se han anticipado los tiempos. Ahora, si nos colocáramos a hablar un poco del Apocalipsis, que puede ser tema para otro programa, podríamos ver algunos detalles que vamos asociando. Muchas señales y muchas palabras que allí están declaradas. Por otro lado, yo he visto lo siguiente, que en distintas épocas han habido como términos de fin del mundo. Esto no quiere decir que ahora no va a ocurrir. Claro. Porque, por ejemplo, no sé, si uno se pone a pensar en la época de Roma, por ejemplo, cuando Roma avasalló los territorios y dominó muchos lugares, muchos países, muchas culturas, ¿verdad? Ya fue un imperio que se apoderaron. Exacto, y Impusieron que su- impusieron, ¿verdad?, dictatorialmente, y fueron literalmente personajes. Por ejemplo, se levantó, no sé, un Herodes, que podría haber sido un tipo
un tipo de anticristo, Claro. ¿verdad? Para la época, que Ajá. podría haber sido el hombre que vino y a oprimir al pueblo, ¿verdad? Y que hubieron muchas señales que a lo mejor se pudieron cumplir. Después, si nosotros miramos, no sé, más adelante en la época de los discípulos, de los apóstoles, o en el tiempo cuando se destruyó el templo, por ejemplo, hubo persecución, hubieron señales que fueron como súper marcadas. O quién no podría pensar, por ejemplo, en el tiempo de Hitler, por ejemplo, que Claro. también hubiese sido un término del mundo, Ajá. por ejemplo, porque muchas de las señales, las guerras, el hombre personaje principal, ¿verdad?, que se imponía como un anticristo, como un personaje que tenía todas las características, a lo mejor Sí, como un contrario a la fe. completamente un perseguidor de los judíos en este caso, y de aquellos que manifestaban una relación con Dios directamente, una raza, un prototipo. Entonces, podríamos decir que en distintas etapas del tiempo, de la historia, hubieron como estos términos de Fin de mundo. que Claro. para las personas de la época podría haber sido. ¿Y quién no lo hubiera pensado así? Por ejemplo, si Claro. nosotros hubiéramos estado en ese contexto, claro, hubiese sido como un fin de mundo. Ahora, el nivel de maldad, pareciera que cuando uno hoy ve el nivel de maldad que hay, pareciera que ha aumentado así, pero explosivamente. Sin embargo, para la época, por ejemplo, si nos acordamos de lo que fue en su historia conocido por el mundo entero, Sodoma y Gomorra, o en el Claro. tiempo de Noé, en donde hubieron una masificación de la maldad, no se pareciera que se nos olvida, que no tenemos memoria de que la maldad siempre ha ido como creciendo y que en medio de este tiempo también está. Entonces, muchos dicen, corrígeme tú, muchos dicen de pronto que, bueno, maldad siempre ha habido. Cuando hablamos de las señales antes del fin, temblores, rumores de guerra, qué sé yo, terremotos, estas cosas, ¿sí? Pandemias, ¿verdad? Pestilencias, siempre han existido, siempre han estado. ¿Qué podría hacernos entender que el tiempo que hoy estamos viviendo se nos acerca más a un fin, ¿verdad? O que nos da luces un poco de lo que podría, mucha gente habla, ¿verdad?, de este tema y dice, me acuerdo hace muchos años atrás cuando, por allá por los años, fines de los 80, vino en Santiago, estábamos en ese tiempo con mis padres, y un 24 de diciembre, cosa que no es normal en nuestra nación y menos en la capital, un 24 de diciembre se pone a llover así, pero al mediodía pasadito, con trueno, con lluvia, de un rato para otro se nubló y la gente gritó, yo me recuerdo en una casa donde fin del mundo, Sí. acabo de mundo era el concepto. Sí. ¿Qué nos podría decir que hoy no estamos a las puertas de esta temporada que se abrió, ¿verdad?, en estos últimos meses, en un fin del mundo? Yo creo que muchas señales, nosotros, bueno, existen a lo mejor dos miradas, existen muchas más, pero quizás dos miradas con un poco más fuertes al respecto. Uno, lo que está ocurriendo, toda esta agenda mundial que no tiene, o sea, el coronavirus es como la punta, la P de todo lo que se está, ¿cómo se dice?, que se está urdiendo por detrás, y que está muy relacionado con los grandes poderes, ¿verdad?, mundiales, que han tratado de tener un control de las masas y también una eliminación de gente, de población mundial, por causa de, comillas, la escasez que podría haber de alimentos, de agua, etc. Oye, esto que tú estás planteando en algunos sectores es como cómo a alguien se le podría ocurrir pensar en la exterminación de un sector de la humanidad. Es como, ¿qué mente podría pensar en algo así? Bueno, es real, eso está ocurriendo y ocurrió. Imagínense, hay un movimiento, un club secreto, que ya no es secreto porque ya es muy conocido, que se llama el Club de Roma, que es un club, ¿verdad?, que fue establecido y que fue fundado por Rockefeller y por un montón de esta gente puntuales, que son los hombres más poderosos de la Tierra, digámoslo hoy día así, del planeta, y que este club lo que hace es justamente ha estado trabajando durante 60 años en las fórmulas de cómo ir exterminando gente, las guerras que son planificadas. Pero para ir exterminando, o sea, que para que esto caiga en la cabeza de alguien, o sea, uno dice, ¿cómo?
¿verdad? ¿De qué manera se puede generar algo de esta envergadura? Entonces la pregunta es, ¿es tan así? Estamos hablando de 6 décadas atrás, ¿ha habido una maquinación con el propósito de exterminar población mundial? Completamente, o sea, esta maquinación ha ocurrido, ¿verdad?, a través de diferentes hitos, de diferentes formas. Una de esas formas también es castrar la mente de la gente, que la gente no piense, que la gente no se rebele contra ciertos como tipos tener de el cosas. dominio, el control. El control completamente. Y o sea, otra cosita, por ejemplo, que yo soy bueno para ver películas, ¿Ya? que ese pensamiento también lo podemos ver con la última película bien conocida de los Vengadores, y como Thanos habla de la muerte y habla como este tema de, hey, puede ser malo, pero es por un bien. claro. Y ese pensamiento, claro, porque de hecho Hollywood está muy metido, por ejemplo, ha sido como una voz, una trompeta profética de las tinieblas para anunciar lo que viene. Ha sido el anuncio, el anticipo de lo que viene. Y eso ha ido haciendo que la mente de la gente se adapte o asimile los cambios, ¿verdad?, que vienen a futuro. El mismo tema, por ejemplo, ya que tú lo tocaste, el mismo tema de los superhéroes, por ejemplo, los, no sé, Iron Man o el Capitán América, de un personaje que salva a la humanidad. Eso también es un pensamiento que se está instalando, que se instaló ya hace mucho tiempo, ¿verdad?, en la mente de la gente, para asimilar que una persona tiene que traer como la salvación o traer la ayuda a las personas, ¿verdad?, en momentos de crisis, en momentos de guerra, en momentos de caos. Esto habla de que de alguna otra manera se ha estado preparando una plataforma Completamente. informativa o de formación, ¿verdad? Porque imagínate, estas películas que tú estás mencionando, Ajá. aunque hoy día tiene un montón de adeptos ya adultos, mayores, pero cuando recién comienzan estas sagas, estoy hablando de 50, 60 años atrás y a lo mejor más, comienzan con caricaturas, ¿verdad?, con revistas. ¿Quién iba a pensar? Porque estaban dirigidas a los niños, Claro. Sí, po. ¿verdad? Sí. Después venía el Para tema público infantil. para Claro. público infantil, y con los intercambios de revistas, ¿verdad? Niños que después van a ser adultos. Correcto, y que hoy, cuando vemos una saga de ese tipo, o de esta que también a ti te gusta mucho, que es la de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? También lo mismo. También, entonces fueron enfocadas hacia los niños, pero luego de eso, ¿verdad?, vemos que hay toda una plataforma de formación, como ir generando una idea para los días que estamos viviendo. Entonces, ha sido como una proclama constante, como un anuncio constante de lo que ya estamos viviendo, lo que en algún momento determinado parecía ciencia ficción. Ajá. Hoy es real Hoy es y por eso la plataforma, porque las películas tanto de niños como de gente adulta, ¿verdad?, han sido la forma de ir cambiando la mentalidad Correcto. para poder instalar, ¿verdad?, una doctrina o una idea masiva, Una ideología. una ideología, justamente. Y la ideología genera cultura, o sea, ir deformando lo que ya estaba para generar una, comillas, nueva cultura. Oye, esto tiene que ver un poco con cambiar un poco el rumbo de la historia, ¿verdad? Completamente. O sea, mientras estamos ya casi finalizando este programa, nos vamos a ir a una última pausa. Carlos seguramente nos va, a la vuelta de esta pausa, nos va a presentar algún otro aperitivo, Sí, pues. ¿verdad? Y vamos a esta pausa y volvemos con la conclusión de la temática de este día, que tiene que ver con el tiempo, las temporadas, los ciclos, ¿verdad? Y que es Súper reducido, pero bueno. súper reducido. Bueno, la televisión es así, pero un poco para abrir el tema de conversación. Seguramente en su caso usted no está escuchando, en su caso usted no está viendo, ¿verdad? Y si tiene preguntas, vamos a estar dando con el tiempo, ¿verdad?, las diferentes plataformas por las que estamos saliendo, y usted nos puede consultar y preguntar. Así que vamos a una pausa, Carlos, y volvemos Y ya volvemos, volvemos. ¿verdad?, con ese café que está ahí. Café Expreso cuenta con el alto auspicio de Cafetería La Torre, una experiencia de calidad. Este domingo ya inauguramos Avenida 30 Oriente, número 1566 en Talca. Visítanos y síguenos en Instagram como Café de la Torre. Roch, panadería y pastelería gourmet. Disfruta de un sabor sublime. Contáctanos al número que aparece en pantalla y síguenos por Instagram como Roch_gourmet. ¿Tienes una empresa, microempresa, pyme o algún emprendimiento?
y deseas publicitar tu producto, este es tu espacio. Contáctate con nosotros al correo tiempoexpreso@gmail.com. Y ya estamos de vuelta en el último episodio de este programa Tiempo Expreso. Hasta aquí el tema ha sido profundo. No lo podemos abarcar todo en un día, ¿verdad? O en un programa, pero estamos tratando de introducir, quizás esto va a abrir temas de conversación para muchos programas más, con otros invitados, ¿verdad? Y bueno, y Carlos también ha tenido su participación, ha sido muy interesante conocer el café, El mundo del café. en profundidad. Aquí en Cafetería Cafetería de la Torre. de la Torre. Entonces, aprovechamos la pausa, ¿cierto? Y preparamos un café. Este café se llama un filtrado. ¿Ya? Se hace con esta maquinita, es súper sencillo, es muy manual. ¿Y qué es lo que produce en el café? Que sea una extracción lenta. ¿Ya? Una extracción lenta provoca en el café que sea un poquito más amargo, ¿ya? Pero mucho menos ácido y un cuerpo medio. Como dato freak, cuando las personas catan café Ya. y el tostador quiere comprar las semillas de café, lo preparan así. Ah, porque el aroma es mucho más... Sí. Se puede... siente todo más, los aromas, las notas, por ejemplo, a frutos rojos, a cacao, a tabaco, se sienten en esta Oye, lo forma. interesante de esto es que cuando tú nos hablas del café, tenemos que entender, y ya cuando estamos para concluir, ¿verdad?, el programa, lo necesario que es el tiempo. O sea, para poder llegar a esto, tuvimos que pasar por un muy buen tiempo desde que el árbol fue plantado, Ajá. desde que salieron las primeras semillas, desde que vivieron el proceso de ser tostado, ¿verdad? Y lo que hoy día nos estás hablando con respecto a lo que significa un café filtrado para los que catan. Claro. Tiempo creo que es lo que hoy día necesitamos comprender. Y cuando hemos estado hablando del tiempo, vamos a probar este café para ir concluyendo el tema de este día, ¿verdad? Que ha sido bastante amplio, pero vamos a ir enfocándonos. Un poco disperso el tiempo, pero porque cuesta enfocar en realidad para hablar porque es muy extenso. Pero sí podría ser el tema de que antes dijimos dos miradas. Sí. Entonces, aun cuando está todo este tema de mundial, ¿cómo es la palabra que se me fue en este momento? La globalización. No, lo que estábamos hablando antes, este tema de manipulación mundial y todo lo que está ocurriendo, no es el único foco y tenemos el foco, ¿verdad?, de Dios y respecto de eso es súper importante entender que a Dios no se le ha escapado nada de las manos, que el tiempo le pertenece a Dios y que aun cuando muchas cosas de estas señales están afuera en el mundo, Dios también tiene sus señales, sus tiempos, sus formas de anunciar, de establecer, de atiempar a aquellos que escuchan su voz y que es un Dios que está hablando en este tiempo y que nada se ha escapado de sus manos. O sea, Él tiene absolutamente el control de todas las cosas. Y eso es súper importante entenderlo para los que creen en Dios y para los que no creen, aun cuando no crean, Él es Dios y sigue estableciendo todas las cosas como las planteó desde el principio. Bueno, mira, la temporada en la que estamos en este momento es una temporada en donde el mundo está muy afectado. Hay naciones que lamentablemente han sido afectadas fuertemente por esta pandemia, por este virus. Hay muchas historias al respecto. Sin embargo, me llama la atención que detrás de esta pandemia, lo más terrible en sí no es la pandemia, sino que lo que se podría generar si es que en algún momento determinado fuéramos afectados por el virus o contagiados. ¿Qué es lo más terrible que nos podría ocurrir? Y que le ha ocurrido tristemente a muchas personas ya, sobre todo de una edad específica. Bueno, una de las cosas de las que hablábamos antes, y este tema también de ideología, que han entrado fuertemente, algo que ha afectado, como decíamos antes, las películas eran para niños, o las historietas eran para niños, pero niños que dejaron de ser niños y hoy día son adultos. Y estos adultos que algún día fueron niños y que vieron muchas de estas cosas que a través de los dibujos animados, a través de las revistas, a través de las historietas, fueron estableciendo una forma de pensar. Y yo creo que una de las cosas también que ha afectado mucho ha sido el tema de que hoy los jóvenes no quieren tener hijos. ¿Y qué afectó de esta pandemia, por ejemplo, fuertemente en los países europeos, y especialmente, como todos saben, ¿verdad?, Italia y España, fue que su población es una población vieja. Tienen muy poco recambio.
porque la mayoría de sus O sea, cuando decimos es una población vieja, son personas, adultos mayores y entonces no hubo una renovación, no hubo de renovación generaciones. generacional, exactamente, no hubo un recambio generacional. Ujú. Entonces, ¿qué ocurrió? Que por eso, digamos, España, y se sabe hace muchos años, ¿verdad?, que le pagaban a los latinos por ir a tener hijos allá, Ah, 1.000 y claro. algo euros por hijo. Entonces muchos latinos en ese tiempo se fueron, ¿verdad?, a tener hijos a España, y los hijos tenían nacionalidad española por lo mismo, porque los jóvenes de España o de Italia no renunciaron a ser padres, Wow. renunciaron a reproducir, ¿verdad?, y a multiplicarse. Esa es una mentalidad que se Exacto. introdujo. Y es una forma de reducción también de población. Wow. El aborto es una O forma sea, de reducción de población. probablemente alguien no lo miraría así porque se ha normalizado tanto. Oye, qué bendición esta palabra bendición, qué bendición la tuya, ¿Cierto? de que vas a ser padre de aquí a poco. Sí, entonces retomando el punto, Ujú. una de las formas ¿por qué ha ocurrido tan fuertemente esto en esos países? Es porque justamente decidieron un día dejar de renovarse. Wow. Y esa falta de renovación generacional ha traído que hoy a las personas adultas mayor, ¿verdad?, les afecte de más fuerte, y por eso ha habido la cantidad de muertos. Que una de las explicaciones, yo creo que es la más lógica, Ujú. ¿verdad?, ¿por qué ha muerto tanta persona adulta en esos lugares? O sea, finalmente detrás de la pandemia vemos que uno de los grandes conflictos que le genera al mundo entero es si nos contagiamos nos podríamos morir. Claro. Y claro, yo creo que el miedo a la muerte, o sea, y de gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios, porque alguien podría decir, no, los que tienen miedo a morir son los que no creen en Dios. Y en realidad no, porque lo vemos. Hay mucha gente que, comillas, cree en Dios, pero que Les aterra la les aterra la idea de morir, por ejemplo. Y si en esta tierra estás de paso. Dijimos que los tiempos se acortan, los años se acortaron, antes se vivían 900 y algo años, hoy día máximo 80, 90, ¿verdad? Y ya con mucha, comillas, suerte, ¿verdad? La Ujú. gente vive 100 años. Pero son muy pocos, o sea, son contados con los dedos y no sobran dedos de la mano. Entonces, la mayoría de la gente tiene miedo a morir. Ok, se le escapó de las manos a Dios. Para nada, es parte del plan, o sea, todos tenemos que nacer y morir. Hoy hay un tiempo para nacer y un tiempo, a propósito del tiempo, un tiempo para morir. Wow. Entonces, ¿qué podríamos decirle a nuestros espectadores, ¿verdad?, que están hoy día comenzando con nosotros esta temporada de programas? ¿Qué les podríamos decir como una palabra que les anime, que les aliente? Creo que hay un libro, un texto de Efesios que dice que aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Yo creo que una clave para todo tipo de personas es aprovechar el tiempo que estamos viviendo. Muchos hoy piensan, por ejemplo, en que no pueden ir a ver a sus abuelos o a sus padres, pero tuvieron tiempo Y no lo aprovechan. antes de esto, Claro. para decirles que lo amaban, para estar con ellos, para amarlos, para demostrarles de muchas formas muchas cosas. Y creo que el no aprovechar el tiempo hace que muchas veces se desperdicien oportunidades impresionantes. O sea, creo que hoy estamos en un tiempo de oportunidad, naturalmente hablando, en un Ujú. tiempo de oportunidad donde necesitamos aprovechar bien el tiempo, porque Bueno, queda poco tiempo. Sí, o sea, y cuando estamos en un nuevo tiempo de un nuevo programa, el primer programa nuestro que está saliendo al aire, Tiempo Expreso, a mitad de semana, Ujú. creo que la invitación viene como anillo al dedo, ¿verdad? Sí. De aprovechar bien el tiempo, de poder disfrutar del tiempo, de poder considerar que si se nos ha regalado un tiempo de vida, sobre todo aquí, hay muchas personas que caminan, independientemente de la pandemia, caminan desahuciados. O sea, por algún tipo de enfermedad que no sea el virus, ya están desahuciados, están en contra del tiempo. Exacto. Y al estar en contra del tiempo, tenemos la oportunidad de poder aprovecharlo, tal como tú lo citabas, ¿verdad? De aprovecharlo bien. Hemos aprovechado estos minutos de programa muy bien, degustando estos cafés, ¿verdad? El café filtrado, el café expreso. Seguramente en los próximos programas también vamos a estar degustando de otro tipo de café, de otros temas, ¿verdad? Y de animarles en su casa mientras continuamos, ¿verdad?, viviendo estos tiempos y estos procesos. Yo creo que ha sido un tiempo muy bueno, pero muy expreso, Cierto. tal como tú lo dices, muy rápido, como para podernos extender. Ujú. Pero queremos dejarles enganchados, ¿para qué? Para poder continuar
encontrándonos cada semana en este programa, Un Tiempo Expreso. Mira, tenía la intención de pedirte que nos contaras un chiste para finalizar contentos. Yo creo que nos da el tiempo para eso. Bueno, ¿quién me pidió antes el chiste? Porque no sé ¿Cierto? cuál es. No quería hacerlo, pero bueno. Es que también es parte de ti, es parte de esta historia. Yo soy un poco alegre. No, Un poco harto. Un poco harto. Igual soy enojona. No, pero soy más alegre que enojona. Bueno, no, esto fue una historia en realidad que nos contó el papá de un chico que conocemos, el papá de César, que él también se llama César a todo esto, y nos reíamos mucho porque nos contaba que, bueno, estábamos recordándonos de la época donde existían estas radios chicas, estas radios que eran revestidas de cuero. Estábamos en eso cuando él se recordó de un viejito que años atrás vivía para la cordillera. Entonces bajó para hacer una gran compra y fue a un lugar a comprarse una radio de estas radios que salieron en ese tiempo, que eran como lo estas máximo. radios antiguas, ¿verdad? Forradas en cuero. Forradas en cuero y todo eso. Y cuando la compra la niña que le vende la radio, le dice, mire, esta radio es súper buena, le va a servir para muchas cosas y mire, puede escuchar música en inglés, alguna radio en inglés por la onda corta. Hay que AM. considerar que en ese tiempo las radios solamente traían estas dos frecuencias, Claro. que era la amplitud modulada. AM y la FM no existía. No existía, Solo la AM y la onda corta. Claro, y la onda corta. Bueno, y la onda corta podía sintonizarse en una radio en inglés. Entonces él se fue con esta idea de que él iba a escuchar cosas en inglés. Entonces va y se la regala a su hijo pequeño. Le dice, hijo, tome, dice, aquí tiene la radio, usted con esto va a poder hablar en inglés. La niña dijo que usted iba a hablar en inglés. Y el niño se lleva la radio. Y al tiempo después vienen visitas a su casa. Y vienen estas visitas a verlo y le dice... bueno, quiero decirle a mi hijo, venga, le dice, quiero que usted le demuestre a los tíos, le dice, que usted hable en inglés. Hable en inglés, le dice, porque usted ya aprendió. Y empieza el hijo. Entonces, Bueno, terminaron todos hablando en inglés. Oye, aquí hay que explicar algo, ¿verdad? Porque el tiempo no nos favorece a muchos, No, ¿verdad? los jóvenes quedan Los así jóvenes como, quedan ¿qué? colgados, ¿verdad? Pero los que somos un poquito más de edad, ¿verdad? Sabemos de lo que estamos hablando. Y bueno, los padres pueden informarle un poco a sus hijos qué significa esta forma de... De esta manera vamos finalizando el programa. Ha sido un gusto poder estar con ustedes, compartir, disfrutar, alegrarnos, reírnos y saber que el tiempo Es expreso. claro, es expreso y tenemos que aprovecharlo muy bien. Cierto. Carlos, muchas Un gusto. gracias por el café. Fue un tiempo maravilloso. A todo el equipo, muchas gracias, ¿verdad? Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Nos chao. vemos.